Yo propondría, ya que ha habido una especie de traspolación también, ¿no?, de temas y nos hemos ido de ordenadores A Internet. a Internet, Eso a la es. aplicación real, ¿no?, Claro, ese del uso ordenador. más preocupante. Exacto. Y casi creo que sería interesante que, ya que estamos metidos también en el tema Internet y en el tema ordenador, pues buscáramos alternativas, ¿no?, a lo que muchas veces puede ser realmente nocivo y, desgraciadamente, como bien decías, pues posiblemente no lo conocen bien los padres, porque llega un momento en que a lo mejor un niño de 5, 4 o 3 años incluso domina mejor el ordenador que lo hace su padre o lo hace una persona mayor, incluso un hermano mayor y demás, porque parece que nacen ya con el ordenador debajo del brazo, ¿no? O sea, como que ya realmente tienen un conocimiento o una facilidad mucho mayor de aprender precisamente eso, ¿no? Y eso ocurre pues cuando realmente el niño es capaz de utilizar el ordenador a través de los chats, efectivamente, y pues dar una serie de mensajes que posiblemente no serán los más apropiados o aquellos que quizás pueden ser más atractivos para ellos, pero no son más ilustrativos. Una cosa es la atracción y otra la ilustración. Son algo que muchas veces están peleadas enormemente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría que tratáramos, ¿no?, un poco cómo vais realmente a tratar, valga la redundancia, vosotros el tema educativo, ¿no? Cómo va a ser para tratar de aquellas cosas que evidentemente pueden ser nocivas o pueden ser cosas que le van a atraer mucho, pero no van a servirle de nada en su formación. ¿Cómo se puede realmente tratar ello? Es igual que habléis Sí, cualquiera de vosotros, porque ambos se ve que estáis perfectamente sí, bueno, cronometrados. es nuestro trabajo y estamos familiarizados con el tema, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, en función de lo que ocurre, ver la forma de educar para que deje de ocurrir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una pauta muy importante es no forzar la educación de los hijos en este ámbito. Empezar a hacerlo cuando ellos muestren inquietud, cuando ellos muestren curiosidad por el ordenador o por la conexión con Internet o por cualquiera de sus aplicaciones, que ya sabemos que las tiene casi todas, ¿no? Es decir, no hay que forzar, no hay que decir vamos a comprar el ordenador pequeñito para que empiece a familiarizarse con la informática, o vamos a empezar a que vea vídeos de películas en el ordenador para que se vaya familiarizando con el ordenador y aprenda. No hay que forzar, y tampoco hay que retener, tampoco hay que negar. Cuando empiece a sentir curiosidad es cuando hay que atenderlo. Pero ¿cómo hay que atenderlo? Bueno, pues evidentemente no metiendo, como decía Isabel, el ordenador en su habitación y dejándolo ya aparcado porque trabaja el padre, trabaja la madre y es una especie de niñera informática la que va a cuidar del niño, ¿no? Sino teniendo el ordenador en un lugar que sea compatible con el uso del resto de la familia, que todos de alguna forma estén por ahí mientras cada uno lo puede utilizar. Por lo tanto, evitar el ordenador en la habitación. Eso es algo muy concreto y que vamos a intentar que los padres efectivamente adquieran, ¿no? Por otra parte, ¿qué ocurre también? Que los niños utilizan aplicaciones del ordenador que los padres ignoran. Por lo tanto, sentarse al lado de los niños, estar al lado de ellos, es muy importante para observar qué uso están dando al ordenador, qué uso están dando a Internet, con quién están chateando, con quién están hablando, dependiendo de las edades, naturalmente, a las que nos estamos refiriendo, niños y niñas. Cuando hablamos ya de adolescentes o preadolescentes, hay que buscar un equilibrio difícil entre su intimidad en la comunicación y cierto control para evitar que sucedan las cosas que hemos visto antes, que en porcentajes significativos ocurren, ¿no? Pero eso no se resuelve cuando ya son adolescentes, eso se resuelve antes, hablando con ellos con claridad de lo que pueden encontrar y de lo que no pueden encontrar, de lo que tienen que evitar y de lo que tienen que procurar que no ocurra a través de esa comunicación con Internet. Por ejemplo, otras cosas es que pierden la noción del tiempo. Los niños, cuando se meten en el ordenador, cuando se ponen a jugar o a bajarse música o cualquiera de esas aplicaciones,
pierden la noción del tiempo y por lo tanto sí que conviene habituarles a que ellos controlen el tiempo que van a estar, que no se convierta en un tiempo rutinario, es decir, todos los días 2 horas, no. Que no vaya en detrimento de otras actividades necesarias para su desarrollo personal. Si queremos que hagan ejercicio físico y eso es prioritario, no puede estar el ordenador antes del ejercicio físico. Si llegan del colegio y meriendan, después de merendar, hacen los deberes y después, en alguna ocasión y en algún momento, podrán utilizar los videojuegos o el ordenador, pero no sistemáticamente. Y sí que estamos hablando de los aspectos que hay que controlar y hay otros que hay que fomentar en el ordenador. Se pueden bajar música, se pueden bajar películas que para ellos sean adecuadas, pueden también, naturalmente, establecer comunicaciones interesantes, pueden leer libros a través de Internet y a través del ordenador, de forma que al final pues es una herramienta y lo que tenemos que conseguir es que se utilice de una forma adecuada y lo más exenta de riesgos posibles. En el fondo es una actividad preventiva. Hay que procurar también controlar un poquito los horarios de sueño, los horarios de comida. Estamos viendo que muchos chicos, muchas más que chicas, pero en fin, los niños y niñas, los menores muchas veces se levantan cuando ya los padres están dormidos para poder utilizar el ordenador como ellos desean, normalmente de una forma peligrosa, para que los padres ignoren que en ese momento lo están usando. En menores que estoy atendiendo yo, no es extraño, ocurre, lo hacen, de manera que sus horarios de sueño quedan totalmente alterados. Las notas bajas en el colegio y en el instituto pues vienen a continuación, ¿no? Y cuando ya son adolescentes, plenamente adolescentes, ya llegamos un poquito tarde en el proceso educativo. A partir de ahí podemos hacer otro tipo de cosas, a veces funcionan, pero hay que hacerlo cuando son niños, cuando son pequeños, ¿no? Ahí es cuando van a adquirir esas pautas interesantes para utilizar adecuadamente y prevenir esos riesgos que comentábamos antes. Sin embargo, disculpa, esto no significa, lo que comenta Antonio, que si nos encontramos ante un adolescente de 16, 17, 18 años que hace un uso abusivo del ordenador, esté todo perdido. Desde luego que no. Pero sí que la prevención comienza desde que se comienza a utilizar el ordenador. Ese es el matiz. Pero desde luego con los adolescentes todavía podemos hacer muchísimo para que el estar delante del ordenador no se convierta en su prioridad, en el hábito de pasar el tiempo y bueno, puedan adquirir los hábitos saludables. Y más cuando hoy en día la adolescencia ya sabemos que se alarga hasta los 32, que es cuando se van de casa. Entonces, pues hay mucho por hacer. Sí. En todo caso, perdón un instante nada más en este inciso, ¿no? Quizá una de las cosas que yo, si fuera padre ahora mismo, que en edad de tener que educar a mis hijos, fueran más pequeñitos y demás, pues tendría dudas en comprarles un ordenador. Por ejemplo, a los niños de 3 o 4 años o 5 años no les compraba un ordenador, aunque sí puede también ser útil. Pero quizá ellos, al menos en la experiencia que tengo, van enseguida buscando pues un poco la experiencia nueva, como pueden ser los chats, en muchas ocasiones, encuentran un gran atractivo, y sobre todo lo que son los juegos, hasta incluso los juegos que tienen detrás un contenido económico, que no ecuménico. Y entonces, en ese sentido, hay que estar muy encima de ellos. Quizá es mejor que ese ordenador llegue un poco más tarde. Bueno, haciendo un buen uso los padres, porque el ordenador si se plantea como una cosa común de la familia, como es el teléfono, como es la televisión, y se enseña a hacer un buen uso desde el modelo que plantean los padres, no tiene por qué retrasarse el implantar el ordenador en casa. Enseñándoles desde pequeños cómo se utiliza adecuadamente el ordenador, puede ser más fácil que el que empiecen a usarlo porque no lo tienen en casa de los amigos, donde no podemos controlar qué clase de uso hacen. Entonces yo personalmente no sería partidaria de posponer el meter el ordenador en casa. No creo que eso vaya a prevenir los riesgos, sino tenerlo en casa y ver cómo lo usan tus hijos. Eso sí que previene. Pero claro, tenemos una sociedad hoy en día que, bueno, debido a la implantación de la mujer al trabajo,
y todos los riesgos que ya conocemos de la sociedad actual, pues bueno, los padres no pueden dedicar ese tiempo de estar sentados en el sofá viendo cómo sus hijos utilizan el ordenador, qué hacen y qué dejan de hacer. Entonces tenemos que buscar otras herramientas que con el poco tiempo del que disponen los padres resulten eficaces para prevenir y paliar todos estos peligros. Entonces ahí es ya donde nos metemos en técnicas, pues bueno, de control del ordenador, de los tiempos de uso, que hoy en día se venden muchísimos programas. Además hay un libro muy bueno que a nosotros nos gusta especialmente y recomendamos, es el libro de Marc Monsoriu, Técnicas de hackers para padres, para que los padres aprendan cómo visitar las páginas que sus hijos han visitado, después hacer un seguimiento de las horas, cuando te han dicho que han estado estudiando, que tú puedas ver si realmente han estado haciendo eso o han estado chateando. O sea que hay muchas herramientas hoy en día para que los padres se hagan un poco informáticos y puedan controlar los usos, aunque no tengan tiempo físico para estar con ellos. Entonces ese aspecto no hay que descuidarlo. Y vamos a seguir en este caso entrando quizá un poco más de lleno en aquellas cosas que los padres seguramente todavía están en dudas. Las dudas que muchas veces genera el que, lógicamente, como antes hemos hablado, creo que eso ya lo vamos teniendo cada vez más claro, y es que posiblemente la edad es uno de los casos, evidentemente, más significativos. El niño puede tener 2, 3, 4, 5, 6, supongo que evidentemente esa edad no es precisamente en muchas ocasiones la que define de forma igualitaria a todos. Para unos posiblemente Internet será quizá una complicación el realmente definir y decir, bueno, pues a partir de los 3 años alguien puede chatear y puede, pues eso, chatear en determinados temas. O quizá puede aprender cosas que realmente no serían las más adecuadas. Más o menos sí creo que tenemos bastante claro qué cosas son las que realmente no serían las preferibles para los niños, ¿no? Para los niños de una edad de 7 años. Pero, y para llegado el momento en que el niño, por ejemplo, le gusta jugar, le gusta ver el casino y dice, bueno, yo el casino no me dejan entrar hasta que no soy mayor de edad, ¿no? Los casinos que hay por aquí y tal, dice, pero y precisamente a través del chat. ¿Es recomendable el casino? El casino nunca es recomendable para un niño y desde luego para los adultos incluso con muchísima prevención y con muchísima precaución. Porque si ya el juego en sí mismo, el juego de apuesta, que es el que naturalmente se juega en los casinos, tiene un elevado potencial adictivo, tiene una elevada capacidad de provocar dependencia, cuando estamos hablando de apostar en casa, frente a una pantalla, sin que nadie sepa lo que estamos haciendo, interactuando con otros jugadores en póker, en ruleta o con máquinas tragaperras, que son un poco las que barren en este tema del juego, pues el potencial adictivo aumenta. Porque, fíjate, ¿por qué son las máquinas tragaperras las que suscitan prácticamente el 90% del gasto en juego cuando hablamos de juegos privados, cuando hablamos de juegos privados, y la mayor parte del gasto incluyendo hasta los juegos públicos, es decir, mucho más que loterías, mucho más que quinielas, mucho más que cualquier otro tipo de juego? ¿Por qué las máquinas tragaperras? Por su disponibilidad, por su accesibilidad, sin querer te las encuentras. Bueno, pues sucede mucho más todavía con el juego virtual, con el juego de apuesta a través de los casinos virtuales. Te lo encuentras aunque no quieras. Aparece en la pantalla provocando el deseo de jugar, incluso facilitando pequeños préstamos para poder jugar simplemente con una tarjeta de crédito. Esto que se lo vaya encontrando un menor, que se lo vaya encontrando alguien que todavía no tiene unos criterios establecidos respecto a lo que conviene y lo que no conviene, lo que puede ser perjudicial o no, pues desde luego supone un riesgo elevado. Nosotros, como sabes, trabajamos en la Asociación Vida Libre, que es una asociación de afectados por la ludopatía, y justo empezamos a preocuparnos del tema de las adicciones tecnológicas, del tema del ordenador, de Internet, del teléfono móvil, porque fuimos comprobando que muchos de los que venían afectados por el juego de apuesta tenían antecedentes de abuso, de exceso de uso de estas tecnologías. Ahora esperamos, la verdad es que no deseamos, pero esperamos un volumen importante de adictos a través de Internet
de adictos al juego de apuesta a través de Internet. No deseamos que ocurra, pero nos tememos que va a ser así, porque es una forma mucho más fácil, mucho más íntima y desde luego mucho menos controlable de acceder a esa